Cortas de cumplirse un año desde el estallido social, desde el inicio del estallido social como es conocido, distintas entidades han llamado a manifestarse en forma pacífica para hablar de este 18 de octubre, también del plebiscito del próximo fin de semana y de los pactos electorales. Estamos en contacto con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Hola Nicolás, buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, diputado. Y bueno, yo lo decía en la introducción, han habido distintas reflexiones, llamados de distintos sectores sobre lo que va a ser el 18 de octubre y las horas anteriores, pensando también en lo que va a ser el 25 de octubre. De alguna manera, ¿cuál es su reflexión y cuál es también la visión que tiene para este fin de semana sobre manifestaciones, sobre también esta conmemoración? Sí, yo pienso, Nicolás, que el 18 de octubre del año pasado fue un momento de expansión democrática, ¿no? Un momento en donde la democracia se profundizó, porque en la medida que la ciudadanía se involucró en los asuntos públicos, puso la exigencia a los gobernantes con bastante más claridad, diciendo estas demandas que durante mucho tiempo no se han escuchado, hoy se tienen que escuchar. Me parece que ese mandato es muy nítido desde el 18 de octubre en adelante. Por lo tanto, el 18 de octubre cambió la política chilena, cambió la democracia chilena. Y creo que eso es una buena noticia si es que el proceso tiene conducción, y la conducción, creo, va a estar dado porque el proceso constituyente se haga de manera lo más democrática posible y tengamos una constitución hecha en democracia. Eso ya sería un tremendo triunfo para el futuro, para las futuras generaciones que no van a tener que continuar con una constitución que tiene atadura y que tiene cerrojos de la dictadura. Y eso me parece que es una buena noticia para la democracia, para la República de Chile. Creo que es una tremenda noticia. Y creo que eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no? Diputado, y no hay que perder de vista también lo que se adiciona a partir del 18 de octubre. Usted habla, estamos de acuerdo, de un momento de expansión democrática que termina con un acuerdo transversal el 15 de noviembre y con el plebiscito el 25 de octubre. Pero también a partir del 18 comienza la violencia, enfrentamientos, serias dudas sobre el actuar de carabineros, violaciones a los derechos humanos, saqueos, quema de estaciones del metro. Esa también es una postal, imágenes que uno recuerda, rememora y que no solamente fueron del 18 de octubre, sino que se repitieron durante varios meses y desgraciadamente hay algún germen que se está repitiendo. Sí, yo, Nicolás, he sido, y mi partido, el Partido Liberal, hemos sido muy categóricos en condenar la violación de derechos humanos de parte de agentes del Estado, ¿no es cierto?, de parte de las policías, de las Fuerzas Armadas. Pero de la misma manera que hemos sido tan categóricos sobre eso, también somos categóricos en condenar la violencia. Usted nunca me va a escuchar a mí una justificación sobre la violencia, porque no la creo válida como acción política. Por lo tanto, no lo comparto y creo que me quedo con las imágenes, Nicolás, que me tocó ver, me tocó experimentar, de familias enteras, desde la abuela hasta el adolescente, que afuera de sus casas tocaban la cacerola pidiendo un Chile más digno y más justo. Me quedo con esa imagen, con una gran mayoría transversal movilizada pacíficamente. Sobre los grupos que han producido violencia, no los comparto y creo que son, de todas maneras, frente al fenómeno general de expansión democrática y que yo decía, son un grupo muy reducido, mayoritariamente focalizado en un sector Sí. territorial, me refiero, pero el resto, el 18 de octubre fue un proceso mayoritariamente pacífico, esa es la verdad. Yo lo vi, lo viví, lo vi en las calles, lo vi los días siguientes en las calles. La gente que se manifestaba eran las familias chilenas. Claro, en Y de ese manera muy punto, transversal, creo yo. sí, de todas maneras, diputado, y compartiendo el análisis, pero ahondando un poquito en eso, usted habla de grupos reducidos, estamos de acuerdo, pero que terminan empañando las demandas sociales, que finalmente destruyen, no por una demanda social, hay que tenerlo súper claro, y en ese sentido, insisto, empañan, pero también se ven trastocados con algunas declaraciones. Tengo que recordar lo que fue la entrevista a La Tercera del presidente del Partido Comunista, quien dijo que él no podría, estoy parafraseando por supuesto, no podría condenar la violencia si eso significara no salir a manifestarse. Uno entendiendo que en un régimen, en una situación de democracia, las dos cosas son completamente distintas, él las toma en la misma bolsa. Sí, a ver, sobre lo primero yo le diría, desde el Partido Liberal eh, pensamos que la violencia no es un método de acción política, legítimo. Sin embargo, creo que no me pierdo en confundir que la gran movilización de la mayoría de los que se han manifestado desde el 18 de octubre en adelante ha sido pacífica.
la mayoría de los que han salido a pedir mejores pensiones, más dignidad y más justicia no son violentistas, esa es la verdad, y creo que no es bueno hacer esa confusión. Ahora, lo que sí, yo creo que aquí hay que advertir un problema futuro, y el problema es que todo proceso de expansión democrática también puede tener un proceso de contrarreforma, ¿no? Es decir, puede venir también una ola conservadora que haga que estas transformaciones finalmente no sucedan. Y ahí yo sería muy cuidadoso en decir una cosa: hay que cuidar el plebiscito. El plebiscito de la próxima semana, del próximo domingo, es un plebiscito inédito en la historia de Chile. Y yo lo llamo a cuidarlo, porque efectivamente la violencia solo conviene a los sectores conservadores y conviene a la derecha, que no quiere cambio y que quiere utilizar la violencia como una manera de decir, de meter miedo a un sector de la población que quiere cambios, pero que quiere cambios pacíficos. Entonces, ¿cómo se cuida el plebiscito pensando en este fin de semana, pensando en el día domingo, tomando el análisis que usted hace? Yo creo que el llamado me parece que es bastante claro y evidente. Toda manifestación tiene que ser pacífica, porque hay que cuidar la principal manifestación, quizás la manifestación más importante de todas, que es la del domingo 25 de octubre. El domingo 25 de octubre es la marcha más importante de todas. Si es que habemos ido a todas las marchas anteriores de manera muy entusiasta, de manera pacífica, pero el día 25, el domingo, nos quedamos en nuestra casa, no va a haber servido de nada. Por lo tanto, yo hago un llamado a que el 25 de octubre haya una amplia mayoría, que se expresen todas las posiciones. Aquí nadie le está imponiendo una visión del mundo al resto. Por eso que hay un plebiscito de entrada, después va a haber un proceso constituyente y después va a haber un plebiscito de salida. A nadie le puede caber duda que después de este proceso, Nicolás, va a ser un proceso absolutamente democrático, muy distinto a lo que fue la Constitución del 80, en donde un sector de la población minoritario le impuso una visión de mundo al resto. Eso hay que evitarlo, eso no puede pasar nunca más en la historia de Chile. Y por lo tanto, hoy día, démonos entre todos, regalémonos de manera republicana, de manera cariñosa, democrática, una nueva Constitución hecha por todos y todas. Creo que esa es la invitación del 25 de octubre. El plebiscito es un proceso inédito, claramente, también por lo que usted decía, por las comparaciones que existen en la historia. Es inédito, es quizás de tantas representaciones, la máxima representación de la democracia, un voto, una visión, una opinión por parte del ciudadano, la ciudadana, de las mujeres, hombres y todos finalmente. Y en ese punto hay preocupación por algunos temas, y digo preocupación porque está presente en los procesos eleccionarios. La abstención ha estado muy, muy, muy vigente debido, dicen algunos analistas, y tienen bastante razón en eso, al voto voluntario. Pero el voto voluntario no es que la gente, porque es voluntario, no vaya, sino porque había un desencanto con la política, con el desencanto del voto. Al ser inédito este proceso, al ser histórico, al ser una representación de lo que va a ser el Chile que viene, para una opción u otra, ¿usted está preocupado por lo que puede ser la abstención o, cambia un poco la frase, una baja participación? Yo creo, Nicolás, yo quedo contento y aquí me tiro un pronóstico que, por supuesto, me puedo equivocar, es muy difícil de saber, además en un contexto de pandemia, pero yo quedo muy satisfecho con que vote más gente que en la última elección presidencial. O sea, si nosotros logramos que en la elección parlamentaria del 2017, en primera vuelta, vote más gente que eso, yo creo que ya es un tremendo triunfo. Sobre todo considerando que estamos en un escenario de pandemia. Sería muy distinto, yo creo que hubiésemos tenido niveles de participación histórica si no fuera por la pandemia. Claro. Y por supuesto, yo creo que el proceso se legitima en sí mismo, teniendo una participación promedio y sobre el promedio de lo que hemos tenido históricamente. Pensando con voto 40-45%. Claro. Que más allá del porcentaje, finalmente el proceso eleccionario de por sí es el rayado de cancha para definir posiciones, para definir quiénes son las autoridades o cuáles son las propuestas para Chile. Ahí también ha habido, de alguna manera, un análisis que es bien antojadizo, decir que si hay bajo un 40% no representativo del plebiscito, muchos dicen, a ver, son las reglas que impone la democracia y que estamos defendiendo. Son las reglas de la democracia, pero además también consideremos que estamos en un escenario de pandemia, por lo tanto, no, yo creo que algunos que opinan de esa manera, que lo he escuchado, son aquellos que nunca han estado de acuerdo con el plebiscito, esa es la verdad, y que están muy cómodos y conformes con el status quo, con la constitución actual y cómo está Chile ahora. No, ellos, por supuesto, ellos dirían y no me extraña que algunos van a salir la noche del domingo diciendo que aún así hubo poca votación. Pero es paradójico,
Nicolás, porque son los mismos que defienden una constitución hecha entre cuatro paredes en una dictadura, que eso de democrático no tiene nada en ninguna parte del mundo. Y es paradójico, son literalmente los mismos, que defienden una constitución no democrática y que hoy día van a poner cuestionamiento a la legitimidad o a la participación de la ciudadanía. Y además, entonces creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Al final es difícil tomárselo en serio. Uh-huh. Hablábamos un poquito del estallido social, también de lo que es el plebiscito, que están íntimamente relacionados. Más que el estallido social, las demandas sociales que se levantaron a partir del 18 de octubre con más fuerza, porque esas demandas sociales estaban presentes. En ese punto se ha hablado mucho de el levantamiento de esa necesidad del pueblo desde la ciudadanía, más allá de los partidos políticos. De hecho, esta semana, volviendo a lo que va a ser el fin de semana, distintos partidos de oposición han llamado a manifestaciones pacíficas, usted también lo hace, han también algunos dicho, ojo, estamos en pandemia, si hay rebrotes producto de este fin de semana, el plebiscito también puede tener una seria situación. En ese contexto, ¿los partidos políticos en qué pie están, a su juicio, desde su mirada? Sí, creo que una cosa muy importante del proceso constituyente es que no esté exclusivamente representado por los partidos y que las opciones de independientes, que fue algo que aprobamos esta semana en la Cámara, pueda abrir espacio, ¿no? Para que hayan independientes en la Convención Constitucional. Yo le cuento que a nivel del Partido Liberal nosotros vamos a llevar, hemos dicho en nuestra lista, el 50% de independientes. No nos vamos a quedar solo con nuestras militancias, sino que queremos salir a buscar a gente notable que le hace bien a Chile, que puede ayudar a construir un nuevo pacto social democrático en este marco. Y vamos a ir a buscar a esa gente para que sean candidatos independientes. No. Y además, lo que se aprobó... No complicar la figura, perdón, diputado, me quedo un segundo ahí. Sí. Usted dice, claro, 50% de independientes, pero ¿puede complicar la figura ese análisis de una eventual convención constituyente que finalmente se les catalogue de independiente pro partido, en este caso independiente pro partido liberal, más allá de ir en listas independientes probablemente tal? Sí, yo creo que es bueno que los candidatos independientes definan también su domicilio político, porque independientes da para mucho, es decir, claro, pueden haber independientes de ultraderecha, admiradores de Trump, y pueden haber independientes admiradores de Nicolás Maduro. O sea, lo pongo como una caricatura internacional, pero solo para entender que en el mundo independiente pueden haber muchas posiciones. Yo creo que es muy necesario también, casi por un deber cívico, que los independientes fijen sus posiciones, es decir, yo espero que este debate constituyente sea una elección muy programática, que el voto programático lo tengamos por primera vez, o sea, que la gente vote pensando no solo en el rostro, sino que diciendo cuáles son sus ideas, qué programas va a defender, cuáles son los acuerdos, los contenidos mínimos constitucionales. Yo creo que ese debate se va a dar, yo estoy bien optimista de eso. A propósito de la expansión democrática del 18 de octubre, la gente hoy día está más involucrada. No quiere solo votar por un rostro, quiere saber cuál es su contenido de la Constitución. Y entonces, en ese sentido, creo que es bueno que la gente también le pregunte a los propios independientes cuál es su domicilio político, porque de lo contrario podemos tener sorpresas en la Convención Constituyente de independientes votando en direcciones que la gente no se esperaba que iban a votar. Claro. ¿No? Es bueno que defina su domicilio. Claro, usted apunta a definir domicilio para ver cuál es la representación de ideas, de visiones. De ideas, entiendo. Sí, no de militancia, no, me refiero a, claro, yo represento más o menos esta corriente de opinión, estas son mis ideas, este es mi espacio cultural en el cual me muevo. Lo digo porque van a haber algunos debates en donde van a tener que tomar definiciones. No, creo que no da lo mismo si un constituyente vota a favor de por ejemplo, la plurinacionalidad del Estado o no, digamos. Creo que eso, hay definiciones donde van a tener que tomar postura. Es bueno entonces que la tomen con anticipación a la elección, que la gente lo sepa, que la gente lo exija y que también haya una especie de control democrático a la discusión que se dé en la convención una vez ya electa, ¿no? Y cuando el debate se dé dentro de la convención, también se dé afuera de la convención una observación, un seguimiento sobre cómo están votando los que prometieron votar de una cierta manera u otra, ¿no? Hay un punto A de una eventual convención constituyente, de una eventual redacción de una nueva Carta Magna, que he escuchado de distintos analistas, distintos parlamentarios también, la importancia que en su eventualidad, si esa opción es la que gana en el plebiscito el 25 de octubre, va a tener el reglamento de esa convención. También se aplica para la convención mixta de todas maneras, pero ¿usted está de acuerdo ese reglamento y ve también la posibilidad de que entre los actores haya acuerdo,
recordemos, más allá de 2/3, sino que se pueda llegar a consensos de cómo va a funcionar una eventual convención durante 2 años o más? Sí, es muy decisivo el reglamento porque, y en otros países han demorado mucho tiempo en ponerse de acuerdo. Sí, claro. Por ejemplo, en Bolivia se demoraron 8 meses en ponerse de acuerdo sobre el reglamento y de ahí recién iniciaron el debate constitucional. Entonces creo que va a ser muy importante tener la capacidad. Ahora yo diría, Nicolás, también como una cuestión previa. Este proceso democrático supone una cosa. A diferencia de la Constitución de 1833, que también fue impuesta a la fuerza, 1825 y ¿para qué decir la del 80? Aquí nadie tiene que imponerle una posición al otro, porque eso es el fracaso de esta Constitución actual, donde algunos con una posición más bien radicalizada, neoliberal y bastante más conservadora, intentaron imponer esa posición al resto de los chilenos. No creo que haya que hacer lo mismo a la inversa esta vez. No, lo que hay que hacer es tener una carta de todos. Y por lo tanto, el reglamento tiene que ser con el espíritu más republicano posible. Esa es la verdad. Nadie debiese tener una ventaja en ese reglamento. Ningún sector político tiene que tener una ventaja. Porque en esa convención va a estar representada la sociedad chilena. Y la sociedad chilena tiene diversidad y tiene que respetarse esa diversidad y ganarán las mayorías, pero van a respetar siempre a las minorías. Ese es el espíritu de la democracia liberal. Entonces, yo por eso me opongo tanto a esta Constitución del 80, no solo por su origen, sino por sus consecuencias. Y durante 30 años hay ciertas reformas que no se han podido hacer porque esa Constitución fue ideológicamente muy dogmática. Se instaló para que los futuros gobiernos en democracia no pudieran gobernar según las mayorías y más bien estuviesen tutelada la democracia. Eso no puede volver a pasar, Nicolás. Esa es mi primera aproximación y el reglamento, espero, dé cuenta de ese espíritu democrático de verdad, profundo. Sí. Y en ese espíritu democrático y más allá del reglamento de cómo se podría ir formando esa eventual nueva constitución, ¿cómo se da cabida a aquellos que piensan distinto? Por ejemplo, lo que usted dice, aquellos quienes consideran que la actual constitución ha sido modelo de éxito, que efectivamente puede ser reformada a través del Congreso. Finalmente, en esta eventualidad de que se genere una convención mixta constituyente, todos van a tener que ser partícipes y todas las miradas que son bastante diversas en nuestro país, hay que decirlo. Sí, sobre eso, Nicolás, cuando quizás hay que remontarse al 15 de noviembre, al acuerdo constitucional. Ese acuerdo a mí me parece que tiene varias cosas. La primera cosa inédita de ese acuerdo es que por primera vez el mundo político retrocede y dice, nosotros no vamos a tener la última palabra, va a ser la ciudadanía, el pueblo de Chile, el constituyente originario, el que tomará la decisión primero si es que hay constitución y cuál es el mecanismo para hacerla. Entonces hay un retroceso del mundo político, por eso es que es un buen acuerdo y se le devuelve el poder a la ciudadanía. Y entonces creo que eso es una primera cosa, eso no había pasado nunca en la historia de Chile, ¿sí? Es realmente brutal, no había pasado nunca en un momento constituyente. Y lo segundo de ese proceso es que el proceso da garantía a todos los sectores de expresarse, por eso que hay un plebiscito en donde te van a preguntar, te van a dar 2 votos, la opción de la Constitución o no, apruebo o rechazo, y la segunda opción de cómo se hace la Constitución, a través de una convención mixta con mitad de parlamentarios o a través de una convención constituyente 100% electa. Yo estoy, por supuesto, con la 100% electa, pero nunca se le había preguntado a los chilenos cómo hacer una constitución a este nivel de detalle. Entonces creo que todos van a tener derecho de expresar su opinión, incluso los sectores más conservadores que creen que esta es la mejor constitución que puede haber. Pero se puede llegar a acuerdos con esos sectores, diputados, se puede llegar a acuerdos. Me estoy adelantando muchísimo, pero también para entender un poquito lo que es la situación actual. Cuando uno ve la discusión legislativa, que yo la considero súper difícil, donde hay que parlamentar, por eso se dice parlamento, en el último tiempo de un sector y otro, se ven polos completamente opuestos. Y los acuerdos los hemos visto en contadas ocasiones. Muchos dicen esa representación del poder político por legislativo, en este caso, también con el ejecutivo, hay que decirlo, podría ser un punto complejo de partida para llegar a acuerdos sobre una carta magna, sobre un contrato social. Sí, yo creo que una buena pregunta, Nicolás, y creo que hay que volver un poco también al origen de por qué estamos en esta situación. La polarización y la rabia acumulada de frustración durante años de mucha gente que estalló el 18 de octubre se produce justamente porque la Constitución del 80 tenía como diseño institucional frenar las reformas sociales. Ese era el diseño, así fue hecha con esa inspiración, ¿no? No cabe ninguna duda. Por eso que los cerrojos de los 2/3
2/3 que yo quiero decir, yo no conozco ninguna constitución en el mundo, de los países desarrollados no conozco ninguna constitución que tenga quórum tan elevados como la chilena. O sea, claramente fue diseñada para producir un cogobierno de un sector minoritario que, terminada la dictadura, pretendía seguir gobernando, ¿no es cierto? Y la verdad es que durante la transición así fue. Bien. Hubo una minoría que prácticamente cogobernó con los gobiernos democráticos, porque toda reforma relevante en la Constitución, toda gran reforma, requería de quórum tan elevados que siempre había que consultarle a ellos. Entonces creo que ahí se produjo un escenario de mucha frustración, de mucha rabia acumulada por décadas porque no se hicieron las reformas a tiempo. Y entonces hoy día, creo, Nicolás, estamos en un escenario mucho más polarizado porque la gente dice, hemos esperado mucho tiempo para que nos escuchen. Entonces, claro, efectivamente hay un proceso, estamos en un escenario un poco complejo para el diálogo, es verdad. Pero entonces hagámonos cargo de lo que produce eso. Y lo que lo produjo fue reglas que no eran precisamente muy democráticas, que eran cerrojos de la Constitución, y esos cerrojos no pueden seguir existiendo. De lo contrario, los países que generan tutela sobre la democracia terminan acumulando una rabia y, peor aún, una polarización política posterior. Entonces, la democracia tiene que fluir. Bien. Y para que la fluya, necesitamos una constitución democrática. Diputado. Sí, diputado Vlado Mirosevic, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias nuevamente por esta conversación. Que esté muy bien. Bien, gracias a ti, Nicolás. Un abrazo. Hasta luego, buen día.